¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por la disponibilidad, obviamente a la SAP por considerar que las contribuciones en investigación de historia económica pueden llegar a ofrecer algún aporte para la reflexión y la discusión sobre diseño de políticas públicas. No es esta presentación, esta es la presentación siguiente. Gracias. Y también quiero agradecer expresamente a Gustavo Sibila por haber habilitado este enlace que nos permite estar presentes hoy aquí. Okay. ¿Por qué estudiar un caso histórico? Hay una respuesta intuitiva que tiene que ver con aquello de no repetir los errores, pero se podría ahondar un poco más. Hay un trabajo publicado hace poco menos de una década por Michael Bordo, Angela Reddish y Hugh Rockoff, que analizaban la diferencia en las respuestas que el sistema financiero estadounidense y el sistema financiero canadiense ofrecieron ante la crisis subprime y demostraron con una sofisticación importante que estaban muy asociadas, esa diferencia en la respuesta estaba muy asociada a la diferencia en la configuración inicial de los sistemas financieros de cada uno de los países, de cada una de sus economías, a comienzos del siglo XIX, en el larguísimo plazo. Es decir, sugerían, nuevamente, no son los primeros que reconocen la existencia de esta rigidez institucional o path dependence, sugirieron que, nuevamente, que los sistemas financieros, bancarios, monetarios están sujetos o revisten cierta tendencia a evolucionar en el largo plazo con arreglo a una importante rigidez institucional, es decir, ciertas persistencias, ciertos patrones y mecánicas parecen sostenerse en el largo plazo con independencia de que sus formas históricas vayan actualizándose y sus mecanismos quizás puedan encontrar algunas de sus explicaciones, no todas por supuesto, pero algunas de sus explicaciones explorando su estructuración inicial, aun cuando ello requiera en algunos casos una trayectoria de más de 2 siglos. Entonces, tomando esa propuesta metodológica, esa propuesta de abordaje, es viable preguntarse, y uno diría que es intuitivamente casi obvio, ¿qué sugiere una investigación sobre la configuración originaria de la banca de emisión en Argentina? ¿Qué sugiere acerca de esta persistencia en la inestabilidad monetaria? Esta pregunta investigativa nos lleva a una exploración de archivo, ¿no? Particularmente de los archivos del Banco de Buenos Aires, que también fue conocido como el Banco de Descuentos, que fue el primer banco de emisión hispanoamericano, establecido en Buenos Aires, como lleva su nombre, en 1822, que emitía billetes convertibles a plata y a oro, pero más puntualmente nos lleva a interrogarnos sobre las razones de su crisis, porque el cierre del banco, apenas 4 años después de su establecimiento, en 1826, implicó el pase a la inconvertibilidad de los billetes y comienza el primer ciclo devaluatorio e inflacionario en el Río de la Plata, dando lugar a un ciclo que pareciera tener, como decía antes, persistencia en el largo plazo. Las alternativas para responder esta pregunta también suelen ser bastante recurrentes. ¿Qué condujo a esa primera inconvertibilidad y depreciación del billete? ¿Fue el resultado de exigencias gubernamentales? ¿Fue el resultado de unas formas de administrar el establecimiento o fue un problema inherente al diseño institucional de ese banco emisor? Entonces, les propongo avanzar un poco en esta historia que me interesaría contarles, orientada por estas preguntas que intentan motivar y justificar justamente este tipo de investigación. Para ponerlo en su contexto, quizás algunas y algunos de ustedes lo sepan, la revolución que inicia en mayo de 1810 vino de la mano de una primera restricción externa, ¿no? Desde la década de 1620,
en adelante había llegado anualmente con una regularidad impresionante remesas de recursos fiscales procedentes primordialmente de Potosí y consistentes en recursos fiscales consistentes en medios de pago metálicos, particularmente en el peso de plata. Era el principal renglón de los ingresos fiscales con los que contaba el gobierno de Buenos Aires. Ofrezco alguna información sobre el porcentaje que representaba en los ingresos brutos de su caja, pero por supuesto desde 1811, como efecto de los cortocircuitos resultantes del proceso político, se corta este flujo de esto que podríamos identificar como una arqueología de la coparticipación regional, ¿no? Se corta por el sencillo hecho de que pasan a responder a distintas jurisdicciones soberanas, ¿no? O en formación. Claro, deja de llegar el medio de pago globalmente admisible. Ustedes recuerden que el peso de plata, el mexicano también, pero el potosino también particularmente, llegaba incluso hasta China, es decir, por conductos comerciales, ¿no? Entonces, la tesorería local de Buenos Aires tendía a usar esas inyecciones de recursos fiscales de una moneda admitida globalmente para precisamente generar una serie de confluencias de intereses con los comerciantes locales de Buenos Aires dedicados al comercio externo, ofreciéndoles a un tipo de cambio favorable esta divisa que los comerciantes usaban para saldar importaciones, ¿no? Entonces, esto generaba una confluencia de intereses, digamos, entre los sectores con capacidad financiera local y un gobierno que empezaba a perder ese recurso históricamente recibido. Buenos Aires dejó de contar desde 1811 con la afluencia de esa divisa aceptada internacionalmente. Y esa restricción monetaria impulsó al gobierno de Buenos Aires a desplegar una serie de estrategias, algunas un poco más improvisadas que otras, que no representarían estrategias propiamente dichas, pero que implicaron sí innovaciones. Y la primera fue la aparición de un endeudamiento público interno de tipo moderno, con emisión de títulos, de bonos. El gobierno de Buenos Aires comienza a exigir contribuciones, en algunos casos forzosas, pero también comienza a levantar préstamos para financiar los gastos crecientes que estaba teniendo que responder, casi todos vinculados al conflicto militar y a la lucha armada. Los títulos que el gobierno comienza a librar a partir de 1813 frente a la emisión de esta deuda pública interna, empiezan a monetizarse en el mercado local, justamente como resultado también de la escasez relativa de circulante metálico. Por supuesto, estos papeles eran tomados por debajo de la par, ¿no? Eran tomados con una tasa de descuento sobre su valor facial que llegaba en algunos casos al 70%, ¿no? Entonces había un problema en ciernes. ¿Cuál era el problema? Aparte de la depreciación en la circulación de este mercado secundario tan temprano, que la aduana, que era la principal fuente de ingresos fiscales del gobierno, los admitía al 100%. Son papeles emitidos justamente por el gobierno. Los comerciantes acreedores de la deuda pública elegían consecuentemente saldar sus obligaciones fiscales aduaneras introduciendo papeles emitidos por el propio gobierno, y entonces se sigue retroalimentando el problema porque el gobierno de Buenos Aires, al frente de la coordinación de un proceso revolucionario militarmente muy comprometido, empezaba a perder disponibilidad de recursos. Creo que esto queda más o menos figurado de esta manera. Hay que apelar a una serie de innovaciones institucionales para evitar que esos papeles siguieran colmando la tesorería de la aduana como principal agencia de recaudación fiscal del gobierno. Y entonces aparecen las primeras innovaciones institucionales, la primera de ellas, la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica, no me voy a detener demasiado en esto, ofrecía, a cambio del depósito de esos papeles que había librado el gobierno, ofrecía tasas de interés a cambio del depósito, intentando evitar que esos papeles no fueran a la caja de la aduana, sino que fueran a esta caja nacional, como se la conoció, pero las tasas de interés que ofrecían no eran demasiado atractivas para acreedores del gobierno que estaban esperando obtener una rentabilidad mayor o por lo menos una compensación un poco más sustanciosa por su servicio financiero al gobierno. No desincentivó la colocación de los papeles en la aduana y en 1821 es cerrada
Allí en la gráfica se muestra un poco la evolución del servicio de intereses de la Caja y la evolución de sus depósitos, no me voy a detener en esto, pero en 1821, sucediendo a la Caja Nacional, aparece y se establece la Oficina de Crédito Público con su correspondiente caja de amortización, ¿no? Y entonces allí el gobierno comienza a recomprar los títulos, entregando a cambio esto que estoy mostrándoles, que son los conocidos billetes de fondos públicos, que ahora sí, a diferencia de lo anterior, tenían una fecha de amortización y generaban un poco más de incentivos para, en fin, empezar a amortizar efectivamente esa deuda pública interna que había empezado a crearse. Sin embargo, las incertidumbres políticas seguían existiendo y estos billetes también comenzaron a circular por debajo de la par. Entonces, se empieza a sumar otro frente difícil de resolución para el gobierno que consistía, como ustedes pueden advertir, en una divergencia creciente entre los intereses de sus acreedores por recuperar los fondos acreditados y las necesidades financieras del gobierno. Entonces nos encontramos con una economía abierta, ya políticamente independiente, pero restringida monetariamente. Carente de divisas, la Casa de Moneda de Potosí, donde se habían llegado a emitir algunas pocas piezas metálicas con el sello patrio, sin embargo se pierde con una batalla que fue la de Sipe-Sipe en 1815. Entonces encontramos esta creciente divergencia de intereses del gobierno y de sus acreedores, hasta que en 1822 ocurre quizás la más radical de las innovaciones institucionales locales, que es la aparición, el establecimiento del Banco de Buenos Aires. El Banco de Buenos Aires se establece en 1822, acá les estoy mostrando y compartiendo el primero de los billetes que emitió, y consistía, como les comentaba recién, en un banco cuyo objeto primordial consistía en el descuento de letras, el descuento de letras comerciales. Por eso también se lo conoció como el banco de descuentos. Es decir, el banco entregaba billetes de banco, por supuesto, convertibles a plata o a oro, a un tipo de cambio fijo, un peso papel por un peso de plata, 17 pesos de papel por una onza de oro, manteniendo una paridad preexistente a escala regional, es decir, no se aplica una modificación en esa paridad. Y aunque no tenían curso forzoso estos billetes, sí, por supuesto, tenían curso legal. Se trataba de una institución convalidada por la legislatura y por el Poder Ejecutivo, y tampoco fue necesario que tuvieran curso forzoso porque la convertibilidad les confería una admisibilidad muy importante. Entonces, estamos ante la emergencia del primer banco de emisión en Hispanoamérica, ¿no? Y se inicia una transición, como pueden advertir, entre la monetización de la deuda pública y la monetización del crédito privado, porque los billetes estaban emitiéndose contra el descuento de letras comerciales, ¿no? De distintos documentos de crédito comercial, tomando como modelo la arquitectura institucional del Banco de Inglaterra, que se había fundado 120 años antes, y aquí el protagonismo en el directorio y en el primer grupo de accionistas fundacionales es el de actores británicos, ¿no? Entonces tienen una tradición y un conocimiento en la materia. Había un horizonte entonces con el Banco de Buenos Aires para la estabilización monetaria de su economía. Ahora, ¿cómo se diseñó institucionalmente este banco? Los cuerpos normativos que se pueden recuperar de los documentos históricos muestran dos grandes signos, ¿no? La concesión de importantes privilegios, que hoy llamaríamos monopólicos, derechos de exclusividad en cuanto a la operatoria, y una enorme autonomía en su capacidad de gestión, ¿no? Se conformó como una sociedad por acciones, por empezar, ¿no? En donde el gobierno no tenía un rol ni en el directorio ni en el paquete accionario. De hecho, fue la primera sociedad por acciones que hubo en Buenos Aires, y su estatuto fue elaborado por los principales comerciantes de Buenos Aires, que fueron convocados por el ministro de Hacienda, Manuel García, que ya se trataba de estos comerciantes que, como pueden advertir, formaban el plantel de los principales acreedores del gobierno, ¿no? De esta deuda que se intentaba redimir. Entonces, los principales acreedores de la deuda pública se instituyen bancariamente y gobiernan al banco desde su directorio, como efectivamente ocurrió.
¿Qué elementos se pueden resaltar? Recién decía, algunos privilegios. En cuanto a los privilegios, la patente, por ejemplo, que libra el gobernador, le otorgaba al banco el derecho de exclusividad en sus operaciones por 20 años, ¿no? Entonces, esto garantizaba a los directores y accionistas del banco, bueno, la posibilidad de incrementar el virtual señoriaje que en última instancia estaban obteniendo por la vía del descuento de letras. Piensen que si es un establecimiento con derecho exclusivo para emitir billetes que reportan al momento de la cancelación de la letra o el diferencial correspondiente a la tasa de descuento, esa tasa de descuento se puede leer consecuentemente como un beneficio resultante de la provisión de medios de pago o señoriaje para simplificar el término. El banco también sería preferido para el descuento de letras del gobierno. Letras, por ejemplo, que al gobierno le llegaban a la caja de la aduana, ¿no? Por parte de comerciantes que tenían que abonar sus obligaciones impositivas. Entonces, esto le garantizaba a los acreedores del gobierno la preservación del financiamiento al gobierno y un mayor monitoreo de las cuentas, ¿no? Porque en 1823, en esto no me voy a detener, pero en 1823 el Banco de Buenos Aires comienza a administrar también los fondos ingresados para el gobierno en la caja de la aduana, de manera tal que en términos operativos también contó con muchas ventajas, digamos. Y por otro lado, una autonomía importante, ¿no? Una autonomía, en primer lugar, relacionada a la integración del capital. El banco, según el estatuto, tenía que integrarse con un capital de 1 millón de pesos, mediante la suscripción de 1.000 acciones de 1.000 pesos cada una. Pero el artículo 15 del estatuto establecía que quedaba al arbitrio, ahora vuelvo en todo caso al estatuto, no indicaba el estatuto en qué especie tenía que integrarse el capital, ¿no? Es decir, cómo tenía que comprarse las acciones. Voy a volver a esto en un rato. Se señalaba la dimensión cuantitativa y se establecía y prefiguraba de qué manera se iba a integrar el paquete accionario, pero no demasiado más. Ofrecía una importante autonomía en materia de la definición de la política crediticia, es decir, si el principal objeto del banco era entregar crédito bajo la forma de billetes contra el descuento de letras comerciales, sin embargo el estatuto decía en su artículo 15 que quedaba al arbitrio de la Junta de Directores, cito esto del estatuto, la cantidad que hubiere de emitirse y el valor de ellos. Se le confiaba en última instancia al directorio y a través suyo a los accionistas la autonomía para definir el volumen de la emisión de los billetes o en todo caso la dinámica crediticia que fuera a tener. Es decir, tenía una importante autonomía para definir su política crediticia y podríamos ya ir diciendo también su política monetaria. Y le confería el estatuto también una importante autonomía en cuanto a lo que podríamos identificar como coeficiente de liquidez. La normativa no establecía una ratio entre los billetes puestos en circulación y metálico que pudiera responder por la conversión de los billetes que estaba librando. De hecho, el artículo 28 del estatuto expresaba, vuelvo a citar, que el directorio dará a su giro la extensión que crea conveniente, establecerá el método y precauciones que deben observarse. Es decir, el directorio detentaba una importante autonomía también para definir la relación entre la emisión de billetes y el metálico disponible para la conversión de esos billetes que, recuerdo nuevamente, eran convertibles. Entonces nos encontramos con una... Bueno, creo que me está pasando lo mismo que... ¿Cómo hago para volver? Ah, acá, perdón. Se trata de una institución a través de la cual se intenta canalizar una nueva negociación financiera, ¿no? Mientras que el gobierno procuraba mantener la continuidad en el acceso al crédito local e intentar desmonetizar o descargar de la monetización los títulos de la deuda, cosa que estaba generando una presión importante sobre la disponibilidad de recursos fiscales. A cambio, los acreedores del gobierno están obteniendo el derecho de exclusividad para la emisión de billetes convertibles, el beneficio de señoriaje a través del descuento de letras y su constitución como una agencia financiera gubernamental, ¿no? Una institución que va a tener preferencia por parte del gobierno y en ciertos puntos va también a representarlo. Entonces,
la confluencia de intereses que se había ido deshaciendo pareciera estar volviendo a tomar forma, ¿no? Esa divergencia de intereses pareciera estar aproximándose a un punto de conciliación. Ahora, ¿cómo se desempeñó? Ya dije, creo que al comienzo de la exposición, que duró tan solo 4 años, ¿no? Y eso quizás también les vaya diciendo algo acerca de su desempeño. A ver, en el corto plazo, el banco arrojó resultados favorables, ¿no? En el corto plazo, si es que hay un mediano plazo. Estamos hablando de un establecimiento que duró 4 años, ¿no? Pero si tomamos a 4 como base 100, ¿qué es lo que ocurrió en el plazo inmediato? Bueno, en el corto plazo, tanto para la economía local como para el gobierno y para sus accionistas, reportó beneficios y un desempeño favorable. En términos económicos, a la economía local resultó muy importante porque implicó una caída en la tasa de interés. Porque el descuento de letras empezó haciéndose inicialmente a una tasa de un 1% mensual, después esto fue modificándose, pero esto disminuyó la tasa de interés y esto contribuía muchísimo, sobre todo en un contexto de restricción monetaria como el que les comentaba recién. Y por otro lado, descargó al gobierno de la monetización de los títulos, ¿no? Que es algo que favoreció la confianza pública. ¿Por qué favoreció la confianza pública? Porque la tasa de descuento que ahora se empezaba a aplicar sobre esos billetes de títulos empezaba a publicarse en la prensa. Entonces, las tasas de descuento incrementándose ahora formaban una suerte de barómetro sobre el crédito público y sobre la credibilidad y la confianza en materia financiera. Entonces, ahora comenzaban a recuperarse el valor nominal de los títulos del gobierno. Entonces, en términos efectivos, en ese sentido tuvo un efecto favorable. En términos de la economía local, disminución de la tasa de interés, incremento del crédito público, leído como a través de una proxy muy elemental, que es la disminución de la tasa de descuento. Y también reportó una importante rentabilidad a sus accionistas, es decir, si medimos las utilidades mediante el cálculo de la ROE, es decir, de la ratio entre los beneficios y los fondos propios, arrojó dividendos que no fueron nada desdeñables, ¿no? Entonces, en fin, había allí un establecimiento que parecía ser próspero. En criollo, hoy tenemos el diario del lunes y sabemos qué pasó en el mediano plazo, para no llamarle largo plazo. En el mediano plazo todo esto terminó en inconvertibilidad y en desestabilización. Se declara la guerra contra el Imperio del Brasil a fines de 1825, estalla el primer conflicto regional de este periodo y el banco no puede sostener la convertibilidad de los billetes y solicita al Congreso que respalde la inconvertibilidad, que termina siendo autorizada por una ley el 8 de enero de 1825. ¿Qué pasa después, al día siguiente de la autorización de inconvertibilidad? Una depreciación que está figurada allí, ¿no? Los billetes ya se habían depreciado un 12,5% a partir del 9 de enero. Un proceso que continuaría, como ustedes pueden ver, hasta bien entrada la década del 60. Acá todavía acá no entra en esta gráfica, pero algo de eso ya mencionó Gustavo hace un rato. El Banco de Buenos Aires se cierra y es absorbido por un nuevo establecimiento que es el Banco Nacional, en el que el gobierno sí iba a comenzar a tener parte del paquete accionario y o más de una silla en el directorio. El gobierno fue responsable de esa expansión monetaria y de esa imposibilidad de sostener la conversión. Si nosotros analizamos los balances y el libro diario, lo que se ve es que el porcentaje de deuda del gobierno sobre el total de la cartera es ínfimo. Es ínfimo. De hecho, sabemos por razones historiográficas que las estrategias de financiación inflacionaria comienzan con el siguiente establecimiento del banco, ¿no? con el Banco Nacional, que es el momento en el cual el gobierno sí comienza a exigir crédito al Banco Nacional, pidiéndole la emisión de un billete que desde, como les comentaba recién, enero de 1826 ya no era convertible. Entonces, no pareciera haber ocurrido
un efecto de crowding out, ¿no? Que hubiera generado una suerte de espiral de emisión con base en la demanda de crédito por parte del gobierno. ¿Qué muestra una observación sobre los balances del banco en el largo plazo, o en este corto largo plazo de 4 años? Con un grupo de investigación que comparto con gente de la Universidad de Barcelona, pudimos reconstruir los balances del banco, y lo que se ve son 2 elementos, ¿no? En el activo hay un enorme protagonismo de la cartera de crédito y no de la caja, que tenía que responder por los billetes convertibles, ¿no? Cristian. Ahí voy, ya 4 minutos y termino. Gracias. Por otro lado, voy a ahorrar algunas referencias cualitativas que en todo caso después las comentamos. ¿Qué se observa en el pasivo? Un enorme protagonismo de los billetes. Y no, bueno, voy a seguir saltando estas referencias cualitativas, pero lo que se está demostrando es que los billetes comienzan a ser pagados con el descuento de letras y no con metálico, de manera tal que comienza a haber una expansión de emisión que no estaba encontrando a la hora del descuento el retorno del metálico con el cual poder sostener la convertibilidad. ¿Qué implicó esto? Y perdón por la brevedad de esta instancia que es importante. El resultado fue un bajo coeficiente de liquidez. Un bajo coeficiente de liquidez que se puede observar en esta gráfica, particularmente en la línea roja, la ratio entre caja y billetes circulantes, que vuelve insostenible con el inicio del bloqueo por parte del Brasil la convertibilidad. Vuelvo a la pregunta que hacía recién, ¿no? Se aprueba la inconvertibilidad de los billetes. ¿Por qué ocurrió esto? A ver, hay un elemento que es importante, que es que la inconvertibilidad de los billetes quizás haya tenido cierta raíz en las políticas de gestión del establecimiento y claramente no de las exigencias gubernamentales. Pero esto no ocurrió solamente como respuesta a una racionalidad cortoplacista del directorio, que es totalmente razonable para quienes tienen que gobernar una empresa como la que constituye el Banco de Buenos Aires. Esto ocurrió en última instancia porque el diseño institucional lo habilitaba. Recuerden el artículo 28 del estatuto que citaba, ¿no? Que daba a la Junta de Directores autonomía para definir la extensión del giro que creyese conveniente, ¿no? Y esto había habilitado al directorio del establecimiento para dinamizar las operaciones de crédito más allá de la capacidad de su caja, algo que no pudo sostenerse cuando la primera coyuntura crítica se desata y demuestra la endeblez del patrimonio, de los fundamentos patrimoniales del banco. Entonces hay un desafío que es histórico en todos los sentidos, ¿no? Por un lado es histórico literalmente, es decir, estamos viendo que hay un Banco de Buenos Aires que fue una empresa rentable dedicada a la producción de medios de pago, pero si fue rentable fue justamente gracias a una administración muy arriesgada, orientada por razones de rentabilidad, que sin embargo no lograron confluir, como se había intentado, con la estabilidad monetaria que precisaba el gobierno en una coyuntura crítica. Y sin embargo, en este caso por lo menos el gobierno no fue el responsable de la expansión emisora. Esa administración arriesgada en la producción de medios de pago fue posible porque el directorio estaba institucionalmente habilitado por el gobierno y por el Poder Legislativo para administrar la emisión monetaria como un negocio arriesgado, con todo lo que eso implicaba en términos macroeconómicos. Y aquí entonces pareciera advertirse un desafío que todavía es vigente, un desafío que todavía está vigente, decía, que es el desafío de un diseño institucional que en el terreno monetario, por lo menos, haga confluir intereses públicos e intereses privados sin arriesgar la estabilidad macroeconómica ni la integridad del crédito público, pero muy particularmente sin poner en riesgo la cosa pública, porque es justamente a través de la cosa pública que nos constituimos como una totalidad social que persiste en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Cristian.